Ok. Bueno, vamos a iniciar. Buenos días a todos. Buenos días y bienvenidos a esta sesión. Gracias por tomarse el tiempo. Esperamos que sea de su agrado y sobre todo que les sea de utilidad. En Grupo Forum tomamos la iniciativa de acercarnos a nuestros clientes ofreciendo estas pláticas con la finalidad de compartir información para reforzar conocimiento y fortalecer nuestros vínculos comerciales. El tema de hoy es la calibración, que es indispensable para los procesos de control de calidad. Mi nombre es Fernando Ríos y sean bienvenidos. La agenda de hoy es lo que vamos a ver, los temas que vamos a tocar, iniciando con qué es calibrar, qué es verificar, qué es ajustar, cuál es la diferencia entre verificación y calibración, por qué tenemos que calibrar, para qué calibramos, cada cuándo debemos de calibrar o la frecuencia de calibración. ¿Quién puede realizar las calibraciones? ¿Qué es un informe de calibración? ¿Quién lo emite? ¿Para qué sirve? ¿Y qué es lo que obtenemos como resultado de una calibración? Iniciamos con el tema que habla de qué es la calibración, qué es calibrar. El resultado de una calibración es la relación entre las lecturas de un instrumento y los valores indicados por un patrón. Estos documentos pueden ser documentos físicos o digitales. El certificado de calibración provee evidencia de los resultados de la comparación entre las lecturas de un instrumento bajo calibración y los valores de referencia indicados por un patrón con una respectiva incertidumbre asociada a la medición. Estos documentos deben cumplir con el contenido que está definido por la norma 17025. ¿Por qué calibramos? Las mediciones en la vida diaria nuestra, son muestra de nuestras necesidades de medir. Medimos todo el tiempo. Inclusive antes de nacer, miden el tiempo de gestación, miden la longitud de nuestro cuerpo y nuestro peso. Las necesidades de medir nos sirven para tomar decisiones y por lo tanto todos los instrumentos con los que se hacen dichas mediciones tienen que ser calibrados. ¿Qué es verificar? Verificar es la confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva de que un elemento cumple con los requerimientos específicos o especificados. El elemento puede ser, por ejemplo, un proceso, un procedimiento de medida, un material, un compuesto o un sistema de medida. Comparar las medidas de un equipo con las de un instrumento calibrado o de calidad metrológica superior al del que estoy revisando. No debe confundirse la verificación con la calibración. No toda verificación es una validación. Validación es la verificación de que los requisitos especificados son adecuados para el uso previsto. Generalmente se usa una lista de verificación cuando hablamos de que se va a hacer, que vamos a verificar. Por otro lado, lo que es ajustar es una operación destinada a llevar a un instrumento de medición a un estado de funcionamiento conveniente para su uso, con un conjunto de operaciones realizadas sobre un sistema de medida para que proporcione indicaciones prescritas, correspondientes a valores dados de la magnitud a medir. En otras palabras, es el procedimiento de llevar al IBC o instrumento bajo calibración a reducir el error con la finalidad de reducirlo hasta llegar al error mínimo posible. ¿Cuál es la diferencia entre calibrar y verificar? La calibración compara los valores de un instrumento de medida
contra la medida de un patrón de referencia establecido previamente, mientras que la verificación se compara el instrumento con otro instrumento que haya sido calibrado previamente. En la práctica y en pocas palabras, calibrar es determinar cuán desviado está un instrumento comparado con un patrón y eventualmente corregir dicha desviación. Verificar es revisar qué tan desviado está un instrumento respecto a otro que ha sido calibrado. ¿Con qué frecuencia se debe calibrar? La frecuencia de calibración de un instrumento está definida de acuerdo al programa de calibración, el cual es parte del manual de calidad. Este tipo de documentos tienen forma de listado donde se indica la identificación y el tipo de equipo, tipo de control, fecha de último control y fecha del próximo, así también una bitácora de los servicios de mantenimiento realizados. En el apartado 6.4.1 de la norma 17025, menciona los requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración y dice lo siguiente: el laboratorio debe tener acceso al equipo o equipamiento que se requiere y se establecen los requisitos y controles para el correcto desempeño de las actividades del laboratorio que puedan influir en los resultados. ¿Qué es un certificado de calibración? Los certificados de calibración son los documentos que contienen la información necesaria y los resultados de la calibración de un instrumento. Los informes de calibración pueden ser emitidos por un laboratorio de calibración, donde estos laboratorios son los proveedores de los servicios de calibración de nuestros instrumentos y emiten los informes de acuerdo a las características del instrumento, es decir, a la magnitud que corresponda. Estos laboratorios pueden o deben ser acreditados, acto por el cual una entidad de acreditación reconoce la competencia técnica y la confiabilidad de los laboratorios de calibración para la evaluación de la conformidad. Estos laboratorios ofrecen servicios al público, están dedicados a un solo organismo o pueden ser un laboratorio nacional. En este último, los documentos son denominados formalmente como certificados, mientras que en otros casos pueden llamarse informes de calibración, reportes de calibración o simplemente resultados de calibración. ¿Para qué nos sirve un informe de calibración? Generalmente los informes de calibración son utilizados para ser presentados como evidencia del cumplimiento en el sistema de gestión de calidad, una norma o para una auditoría. Sin embargo, el valor de un informe de calibración va más allá de tan solo ser una evidencia para demostrar el cumplimiento de un requisito. Los informes de calibración contienen datos que sirven para ayudar a un buen control de la gestión metrológica de evaluación de la conformidad de los productos y procesos productivos. El principal uso es el beneficio para un usuario es usar la información correspondiente al error de la medición del instrumento, una relación con el patrón, para así corregirlas o corregir el proceso productivo en el que se utiliza el instrumento y asegurar su trazabilidad con una incertidumbre apropiada. ¿Qué obtenemos del resultado de una calibración? Cada informe debe incluir al menos la siguiente información, minimizando así cualquier posibilidad de interpretaciones equivocadas o de uso incorrecto. Dicho esto, en el punto 7, en la sección 7.8 de la norma 17025 de 2018. El contenido que debe tener un certificado de calibración se encuentra establecido en esta norma, donde se nombran todos los aspectos compuestos esencialmente por los errores de medición de las lecturas del instrumento respecto a los valores indicados del patrón. La incertidumbre relacionada a los errores relativos y de repetibilidad. Las condiciones relevantes observadas durante la calibración, el método de calibración, el origen de la trazabilidad, la cual es una de las partes más importantes ya que permite la relación entre el proceso de calibración y las unidades del Sistema Internacional de Unidades. La información que avala su validez, limitaciones y advertencias como los criterios para expresar resultados numéricos. Específicamente,
de dígitos significativos en la incertidumbre, separación de miles en las lecturas y la cantidad de decimales que corresponden a la resolución. La incertidumbre es el intervalo dentro del cual se estima poder encontrar el valor real de medida y se da generalmente con una probabilidad y un nivel de confianza determinados. Ahora vamos a ver el contenido que debe tener un certificado de calibración. Como número 1 viene el título, después viene el nombre y la dirección del propietario del instrumento. El número 3 es el lugar de la calibración, dónde se realizó la calibración. El número 4 es el informe del documento, que viene siendo el código del informe. El nombre del contacto del cliente, a quién va a dirigir este documento. La identificación del método utilizado. En este caso estamos hablando de que se utilizó un método de comparación directa. El número 7, una descripción y una identificación en la cual se describe que no puede haber errores y se defina con claridad. Tiene que venir también en el número 8 la fecha de recepción del instrumento. En el número 9 viene la fecha de calibración, la fecha de emisión del documento, en este caso del informe de calibración. El número 11, la declaración acerca de los resultados y las condiciones ambientales. Ya en el anexo vienen los resultados con las unidades de medición. Aquí se expresa en una tabla donde vemos los valores. Vemos el intervalo de calibración, las lecturas del instrumento, las lecturas del patrón, la lectura promedio y la repetibilidad, el error en porcentaje de repetibilidad y la incertidumbre. Las adiciones o exclusiones dentro del documento también se expresan aquí como las letras Q y B, que es error relativo de medición, error de repetibilidad y la incertidumbre, que viene en porcentaje de lectura. Después viene la identificación de las personas que autorizaron el documento, quién calibró y quién revisó y aprobó. Y esas son las identificación de las personas. Las condiciones ambientales también se registran en este certificado, que viene siendo la temperatura y la humedad relativa. La incertidumbre es un dato importante que se tiene que declarar y tiene que cumplir con las reglas de gramática de la norma, donde se presenta con dos cifras significativas. Tiene que tener evidencia de lugar de la calibración con la trazabilidad. Aquí estamos mencionando que tenemos trazabilidad hacia el Centro Nacional de Metrología. Por el momento es todo. Estoy preparado para las preguntas. Pregunta, ¿el equipo calibrado debe declarar conformidad o no conformidad? ¿O si cumple o pasa o no pasa la calibración? Una disculpa, algún dato, una falla técnica aquí, pero ya estamos listos para las preguntas. Cuando hablamos de la declaración de conformidad, tenemos que especificar nosotros como clientes bajo qué especificación o qué referencia o norma queremos que el laboratorio que nos está calibrando nuestro instrumento o equipo cumple o que se dictamine, ¿no? Entonces, la solicitud la tienes que hacer
tú como cliente y decirle al laboratorio, necesito que me dictamines mi instrumento, si está dentro de la especificación, si cumple o se rechaza. Muy bien. La siguiente pregunta es de Eduardo Cuevas y pregunta, ¿se puede mantener un equipo solo verificándolo? Bueno, durante el periodo de calibración, que por lo regular es cada año, o si tu equipo es de condiciones meteorológicas muy estables o está bajo cuidados, puede ser que la deriva que tenga permita que la vigencia de calibración pueda subir de 1 año a 2 años o más, pero siempre y cuando tengas una, un estudio donde veas tú con algún otro patrón de referencia interno que puedas estar verificando tu equipo periódicamente, que tengas un registro, un procedimiento que esté dado de alta en el sistema de calidad y con ese puedas tú presentarlo ante un auditor y decir, este es el comportamiento que tiene mi instrumento, lo calibro, lo calibraba cada año, pero después del tercer año ya lo calibro cada 2 años y aquí está mi estudio que respalda lo que quiero hacer. Pero puedes verificarlo con un instrumento apropiado que tenga las características meteorológicas para hacerlo. Muy bien. Siguiente pregunta es de Marlene Eligio y pregunta, ¿podrías por favor explicar con ejemplos las diferencias entre calibración, verificación y ajuste? Claro, por ejemplo, cuando hablamos de calibración, simplemente es, reduciendo a pocas palabras, es comparar los valores entre las lecturas que un instrumento bajo calibración muestra y se comparan contra el valor de referencia. Eso vendría siendo la calibración. El verificar es realizar el mismo procedimiento como si estuvieras haciendo una calibración, pero con un patrón, o mejor dicho, con una referencia, con un equipo que no es de alta exactitud y que no es calidad patrón, que es un equipo que puede ser usado para verificar otro y que coincida con las especificaciones para poderlo hacer. Y hablando del ajuste, pues es como si pusiéramos un ejemplo para poderlo dejar más claro, un termómetro de líquido en vidrio, que tú lo quieres calibrar de 0 a 100 grados, no sé. Calibras tu primer punto en 0 y luego calibras 3 puntos en el intervalo de 0 a 100 y resulta que tiene un error en todo el intervalo de 2.5 grados. Este termómetro de líquido en vidrio tiene un error que de acuerdo a la norma de referencia puede dejarlo fuera para poderlo utilizar en cierto proceso. Este instrumento se puede verificar con otro sensor de temperatura que puede ser un termopar tipo K dentro de un baño y demás, que no propiamente es un patrón de referencia, pero sirve para poderlo verificar. Y si hablamos de la palabra ajuste, pues un termómetro de líquido en vidrio no lo podemos ajustar. Simplemente es la lectura, calibramos, comparamos y nos damos cuenta de que las lecturas están fuera de especificación y que tenemos que reemplazarlo. ¿Por qué? Porque no lo podemos ajustar. Si estamos hablando de otro equipo, por ejemplo, un manómetro de la magnitud de presión, y vemos que en el intervalo de 0 a 10,000 PSI trae un error alto, no sé, trae 18 PSI en el punto de calibración, en el valor nominal de 500, podemos, de acuerdo a las especificaciones del fabricante, hacer un ajuste en el manómetro para reducir ese error. Y si traía 14.8 PSI de error, podemos reducirlo a que traiga 5, por ejemplo. Pero eso ya sería entrar al instrumento, entrar al procedimiento de ajuste y reducir ese error. Así como también puede ser en un display digital, en una celda de carga o en un termómetro de lectura directa. Espero que se aclare la pregunta. Muy bien. La siguiente pregunta es de David Acuña y pregunta,
¿Por qué el reporte de calibración no te dice si cumple o no de acuerdo con los límites de error de los equipos? Bueno, para propósitos de nuestro laboratorio, que es MetroLab, nosotros no dictaminamos por iniciativa propia, a menos que el cliente nos lo solicite. Si, por ejemplo, estamos hablando de un termómetro que sirve para verificar la temperatura de un proceso, y estamos hablando que el proceso es un tratamiento térmico y que ellos están haciendo el proceso y midiendo las temperaturas que oscilan entre 400 y 500 grados. Entonces ellos tienen una tolerancia de más o menos 20 grados, por decir un número. Y resulta que el sensor que está conectado a un controlador de temperatura trae una diferencia de 2.5 o 3 grados, pues esa variación está dentro de la especificación de su proceso y pudiéramos decir que el instrumento está dentro de la especificación de su proceso. A lo mejor está fuera en base a la norma del fabricante de fabricación, pero para su proceso lo pueden usar, porque el error que tienen está dentro de sus límites. Y si ustedes quieren que el documento diga que si el instrumento cumple o no, tienen que solicitarlo con anticipación cuando se está cotizando el servicio. El área comercial tiene que preguntarles a ustedes si quieren que se dictamine para poderlo poner en el certificado. Ahí tendríamos que poner una leyenda que de acuerdo al error encontrado en el intervalo total de la calibración, el equipo está fuera de especificación y no puede ser usado para lo que lo están, ahora sí que requiriendo, ¿no? Pero si el cliente no solicita eso, simplemente nosotros reportamos el error relativo de repetibilidad y la incertidumbre. Y esa información es la que van a utilizar ustedes como cliente para ver si les sirve en su proceso o no. Muy bien. La siguiente pregunta es de Maximiliano Sánchez y pregunta, ¿qué es la declaración de conformidad y es mandatoria presentarla o exigirla a proveedor? Es algo que se tiene que presentar siempre y cuando dentro de la especificación del, del proceso de cotización, del proceso de ejecución del servicio, sea algo relevante y que sea suscrito en el documento. Es mandatorio hacerlo y la declaración de conformidad va a ser en base a la solicitud. Muy bien. La siguiente pregunta es de Eliud Roblero y pregunta, ¿cómo sé que se utilizó un patrón que cumple con las tolerancias de la herramienta a calibrar? Hay cartas de trazabilidad en la que se menciona cuál fue el patrón, o mejor dicho, cuál es la trazabilidad del patrón. Y dentro de esa información, de esa carta, viene marca, modelo, número de serie, ID, y viene la especificación también. Inclusive, dentro del scope o de la tabla CMC, viene la incertidumbre que registra, derivada del presupuesto, y ahí podemos decir que los patrones utilizados son los apropiados para poder realizar la calibración. Muy bien. Ahora Sergio Octavio Ruelas pregunta, en lo de la frecuencia de calibración indica que es parte del manual de MSA, pero ¿cómo definimos ese periodo de cada uno de los equipos? Definitivamente tiene que ver las condiciones meteorológicas del instrumento, que en este caso podríamos llamar un patrón interno del cliente, en este caso de nuestros clientes. Ellos tienen que definir las características que tienen y si cumplen con la exactitud requerida para considerarse como patrón. Derivado de esto, podemos decir que el uso, las condiciones en lo que están usando y demás van a ser definitivas, van a definir la frecuencia de calibración. Pero en el sistema de calidad tiene que estar en el listado maestro de instrumentos la frecuencia de calibración derivado del uso, derivado del servicio que va a ofrecer ese instrumento para calibrar a otros equipos internamente. Normalmente es un año. Y si, por ejemplo, la verificación la tenemos que hacer con otro laboratorio externo,
normalmente es cada año. Si ustedes, para seguridad del mismo proceso, sus instrumentos están expuestos a ambientes no apropiados, tienen que estar verificando periódicamente los instrumentos de trabajo, los que están en las líneas de producción. Podría ser que la frecuencia o el periodo de calibración lo puedan reducir a 6 meses o a 4 meses. Ya va a ser, depende, ahora sí que la carga de trabajo, el uso, las condiciones. Se tendría que hacer un análisis profundo de qué es lo más conveniente. Ahora, si los resultados de la calibración de sus instrumentos de trabajo tienen cierta estadística donde te dice que son estables, que se están teniendo buenas prácticas para el uso, el cuidado, la limpieza de los instrumentos. Eso también te da pauta para poder decir que la calibración de tus patrones puede ser a un año o inclusive más. Muy bien, la siguiente pregunta es de Benjamín Verduzco y pregunta, ¿los patrones que se utilizan para la calibración de los equipos se calibran o se cambian hasta cierto tiempo? Tiene mucho que ver el uso, en este caso podría ser la edad que tienen. Si los equipos tienen mucho trabajo, ya tienen, por ejemplo, no sé, 5 años, 6 años de uso, donde ya empiezan a presentar ciertas desviaciones, variaciones en la repetibilidad, que ya empiezan a tener ciertas necesidades de mantenimiento, de reparaciones. Se tendrá que hacer un análisis para poder definir si el comportamiento, si el estudio de la deriva que tienen con respecto a los resultados de sus calibraciones previas obligan a que sea considerado a reemplazo. Si el equipo está en óptimas condiciones y se tienen buenas prácticas para sus cuidados, su manejo, pues podemos decir que si no es muy viejo el equipo y se cuida muy bien, pues podemos decir que el equipo puede ser apto durante cierto periodo y que tiene todavía algunos años para poder seguirse usando. Muy bien, la siguiente pregunta es de José Arturo Hernández y pregunta, ¿cómo combinas la incertidumbre del patrón de calibración con respecto al instrumento a calibrar? Ok, sabemos que la incertidumbre es muy importante y sabemos que es pues, prácticamente la calidad con la que estamos realizando el proceso de calibración. Entonces, la incertidumbre que se le está dando al instrumento bajo calibración es importante. Por lo tanto, si tenemos un patrón de alta exactitud o que tenga buenas condiciones meteorológicas, pues podemos decir que entre menos sea la incertidumbre que presentan, pues habla de que podemos dar un buen servicio de calibración al instrumento. Obviamente el error es importante, pero la incertidumbre define la calidad de nuestro procedimiento de calibración. Muy bien, la siguiente pregunta es de Aldair García y pregunta, para un ajuste, ¿qué patrón es recomendado? ¿El de valor mínimo o de valor máximo para realizar el ajuste? ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? Sí, para un ajuste, ¿qué patrón es recomendado? ¿El de valor mínimo o de valor máximo para realizar el ajuste? Ok, primeramente tendríamos que ver en qué parte del intervalo de calibración se presenta el mayor error. Tenemos que definir si está dentro del intervalo de trabajo donde normalmente se usa el instrumento bajo calibración o si está muy por arriba o muy por debajo del intervalo de uso, ¿no? Pero se tiene que considerar eso principalmente. Ahora, haciendo una evaluación del promedio de todos los errores dentro de todo el intervalo, pues tenemos que considerar que debe haber una referencia. Por ejemplo, si estamos hablando de un instrumento para medición de fuerza, como un dinamómetro, podemos tomar como referencia la norma ACTM 4, donde dice que el error máximo permitido no debe ser mayor al 1%.
Y si encontramos lecturas dentro de un intervalo de 0 a 500 libras, y encontramos lecturas en 480 libras en un error del 1.12 o 1.14, y ese fue el error máximo, pero dentro de todo el intervalo de 0 a 350, de 0 a 400 libras, el error fue 0.68, pues podemos decir que ese error que se encuentra en el límite máximo, pues no nos va a afectar en el proceso de operación del IBC, ¿verdad? Entonces, sí consideramos el error de acuerdo a una referencia y eso va a ser la pauta para poder hacer el ajuste. Tenemos que considerar el error máximo permitido o lo que permite la referencia. Muy bien, la siguiente pregunta es de Eliud Roblero y pregunta, ¿qué me recomiendan implementar para justificar el periodo de calibración de un equipo? Para poderlo respaldar ante una auditoría que te puedan hacer, lo más recomendable sería hacer un estudio de deriva de tu instrumento. Si tu instrumento tiene 5 calibraciones previas y el comportamiento no tiene una variación mayor al, no sé, 0.25%, ya sea de error o de incertidumbre, podrías tomar eso como referencia para poder desarrollar un proceso, un procedimiento, y con él hacer un formato en el cual vas a sacar eh, la información estadística del comportamiento de tu patrón y presentarlo para poder justificar el cambiar la frecuencia de calibración de ese patrón. La siguiente pregunta es de Gabriela Espinosa y pregunta, ¿me podrían explicar un poco de la NOM 151? ¿Ustedes cómo colocan las firmas? Um, nosotros estamos utilizando firmas electrónicas, inclusive en código QR, y las firmas, tanto las de quién calibró, quién aprobó, están digitalizadas, inclusive también se ponen los certificados de manera digital, y es lo que estamos haciendo. El dato exacto con relación a esa norma no lo tengo muy fino, pero con gusto te lo puedo investigar. Muy bien. La siguiente pregunta es de Aldair García y pregunta, ¿en base a cuáles parámetros se establece el periodo de calibración? ¿Existe alguna guía que defina estos parámetros? Bueno, cuando hablamos de calibración, tendríamos que ver de qué magnitud estamos hablando, de qué instrumento, cuál es la calidad o la clase de instrumento para poder ver el comportamiento de acuerdo a un estudio de deriva, de verificaciones intermedias, definir cuál es el comportamiento del instrumento y ver si tenemos unos instrumentos de alta calidad, de, de alta exactitud y de una clase por encima de la requerida, obviamente le podemos dar un poco más de periodo a la calibración de estos equipos, ¿no? Pero si tenemos instrumentos que son susceptibles a variaciones de voltaje o a temperatura o a humedad, porque no son de alta exactitud o porque simplemente son de perfil medio o perfil bajo, pues obviamente la frecuencia de calibración tiene que ser menor. Normalmente es cada año, puede ser subir de acuerdo a la calidad del equipo y sus estudios, puede subir a 2. Y si el equipo tiene cierta variación o inestabilidad en un periodo de 12 meses, pues hay que hacerlo cada 6 o cada 4. Muy bien, la siguiente pregunta es de Ramírez Rocha y pregunta, ¿la vigencia la propone el laboratorio dueño del instrumento o la debe proponer el laboratorio calibrador? Nosotros siempre proponemos como laboratorio que hace las calibraciones, que evaluamos la conformidad del instrumento, que se haga anual, pero definitivamente tiene mucho que ver el uso que le están dando al instrumento. Si ese instrumento que están ustedes solicitando servicio con nosotros para calibración, lo utilizan, no sé, 100 veces en un año para hacer ciertos
calibraciones internas de instrumentos, pues un año es suficiente. Pero si lo usan frecuentemente con, no sé, haciendo muchos servicios de calibración para muchos instrumentos que tienen en su planta, pues sí, la frecuencia de calibración va a tener que ser respaldada por un estudio que te diga si un año es aceptable o, ¿sabes qué? Hay que bajarlo a 6 meses. Pero sí tendría que analizarse toda esa información. Muy bien, la siguiente pregunta es de Alfredo Hernández y pregunta, ¿con el comportamiento metrológico de mi equipo puedo ampliar el tiempo de calibración? Eh, pues sí, el estudio específico sería estudio de deriva y verificaciones intermedias, donde las limitantes las pones de acuerdo a las características de tu patrón, si es de bajo perfil, si es de medio o de alta exactitud. Pero esos dos estudios te pueden ayudar a cambiar la frecuencia. Muy bien, Esmeralda Garay pregunta, ¿mis pesas para verificar mis básculas las debo de calibrar cada un año? Normalmente así es. eh, en esta magnitud y en este tipo de patrones sí se recomiendan ampliamente buenas prácticas, tanto del manejo, del almacenamiento y de la transportación. Es importante que ese tipo de masas que tengas sean calibradas anualmente y sobre todo que sean manejadas o cuando se están realizando los servicios, que lo haga un personal que esté debidamente capacitado para poderlos manipular de la manera correcta y apropiada. Muy bien, la siguiente pregunta es de Eduardo Moisés Espinosa y pregunta, ¿los potenciómetros portátiles cada cuándo sería recomendable enviarlo a calibración con un laboratorio certificado? Normalmente es cada año, pero siempre mencionamos que depende el uso, depende las buenas prácticas que se tengan dentro del laboratorio, el personal que lo está manipulando tiene que estar debidamente capacitado para manejar muy bien los cuidados, debe haber un procedimiento interno que te diga qué sí puedes hacer, qué no debes hacer, debes de tener ayudas visuales para que tenga bajo un estudio de repetibilidad y de reproducibilidad, un estadístico que te ayude a mantener bien el buen funcionamiento del equipo y las mediciones que hagas con ello. Muy bien, la siguiente pregunta es de Cristina Hidalgo y pregunta, ¿qué equipos se verifican y cuáles se calibran? Los que se calibran son los patrones que utilizas para calibrar tus instrumentos internos. Y los instrumentos auxiliares que pueden ser unos instrumentos que pueden tener menor calidad, menor clase que el patrón, nos pueden servir para verificar. No precisamente que sean iguales a los instrumentos que se van a calibrar, pero al menos que tengan mejores condiciones metrológicas, como que sean más nuevos, que estén más cuidados, que estén resguardados, que estén bien eh, respaldados por alguna bitácora de verificaciones, mantenimientos, y que sepan que son para verificar los instrumentos de trabajo que traen los operadores en las líneas. Muy bien, la siguiente pregunta es de Janet Stephanie Gama Flores y pregunta, ¿cuál es el periodo de calibración más recomendable para los durómetros? Bueno, aquí sí podemos decir, y lo vuelvo a repetir, discúlpeme, depende del uso del equipo. Tenemos clientes que utilizan durómetros, puede ser en el método Rowell, Grinnell, Vic Snoop, y que tienen 3 turnos y que están trabajando 24/7. Eso quiere decir que trabajan de lunes a domingo y que hacen pruebas de dureza, 200 pruebas por turno o algo así. Hay otras situaciones donde el durómetro está a un lado de la línea y en la línea hay temperaturas arriba de 40 grados y hay polvo metálico en el ambiente y demás. Entonces ahí
se tiene que estar verificando con mayor frecuencia. Se tiene que hacer, no sé, 2 veces al año, inclusive 3 veces al año. Pero si tu equipo está en un laboratorio, dentro de un cuarto donde tienes condiciones controladas, donde tienes acceso controlado, donde nada más tienes un operador, donde lo usas nada más un turno, donde el equipo se le da mantenimiento cada vez que se calibra y tiene registros donde viene cuáles son las condiciones, cuál es el error máximo que ha tenido este año, hace 2 años, hace 3 años, podemos decir que lo puedes calibrar inclusive cada 2 o 3 años. Muy bien, la siguiente pregunta es de Pablo Betancourt y pregunta, ¿en un certificado de calibración es necesario o no que exprese la vigencia de la certificación para realizar una prueba de calibración? No necesariamente se debe de poner, depende del laboratorio que te calibre. Nosotros anteriormente utilizábamos un documento como respaldo donde preguntábamos cuál es la vigencia de calibración que requieres. Y hay algunos clientes decían, pues cada año, o sea, cada 12 meses. Otros decían, puede ser a 2 años. Y decíamos, no, pues eso depende. Y ya entrábamos en la discusión, podría llamarse de alguna manera, de por qué un año no y por qué 2 años sí. Y lo que repetí ahorita del durómetro, depende de las condiciones en que se esté usando, ¿verdad? Si, por ejemplo, tú tienes ese mismo durómetro del que hablábamos, tienes bloques para hacer verificaciones internas, no sé, cada semana o cada mes o algo así, y ves que tu durómetro tiene una exactitud dentro de una especificación como la E4 que te dice el 1%, o simplemente la especificación que trae el block patrón, el test block, pues ya esta información te puede decir que la vigencia puede ser mayor o menor. Pero las condiciones de uso, las condiciones en las que se encuentra el equipo, te pueden decir, la vigencia la solicita el cliente a tal fecha. Inclusive algunos clientes, y qué es lo que estamos haciendo ahora, en su programa de calibración de instrumentos, ellos tienen ahí todo el mes de agosto. ¿Cuál día? Cualquier día. Entonces, algunos otros clientes nos dicen, según el programa de calibración que yo tenga en mi sistema de calidad. Pero ahorita lo más conveniente sería ponerle según el programa del cliente. ¿Cuál programa? El programa de calibración que deben de tener en su sistema de calidad. Anteriormente, por default poníamos un año porque el cliente puede recomendar que se calibre cada año. Ahora, hay un dato que también tiene que ver con el mantenimiento preventivo que también ofrecemos y que menciona cantidad de horas de uso del instrumento y hablamos de 1500 horas de uso. Ese periodo habla de que 1500 horas más o menos equivalen a trabajar un turno de lunes a viernes de 8 horas diarias y que el instrumento va a estar trabajando entre no 8 horas diarias, pero al menos 6 horas sí. Y ya haciendo la sumatoria de todo el año, pues da alrededor de 1500 horas. Entonces, decíamos, cada vez que se calibra hay que dar un mantenimiento preventivo. Y depende de eso también la frecuencia de calibración. Y en la frecuencia de calibración, simplemente para no crear un conflicto ya con los clientes, podemos poner la vigencia de calibración es según el programa. Y ya según el programa del cliente, eso él lo va a decidir, ¿no? Muy bien, la siguiente pregunta es de Kiara Vega y pregunta, ¿cómo se calibra el Pro 3600 Owners Manual? Caray, no sé de qué magnitud sea ese instrumento. Desconozco, no sé si me pueden dar más información. Muy bien, pasamos a la siguiente pregunta de Esmeralda Garay y pregunta, para cuestiones del sistema, ¿qué hacen ustedes? ¿Pueden dictaminar la operación del instrumento? Sí, definitivamente, si ustedes nos lo hacen saber a través de la solicitud de cotización, inclusive en la cotización que hacemos, podríamos incluir el dictamen de acuerdo al resultado de la calibración, podemos nosotros poner si se acepta o se rechaza. Sí, sí lo podemos poner a solicitud del cliente.
Muy bien. También pregunta, ¿es lo mismo un dictamen a un certificado de calibración? Bueno, el certificado trae una leyenda donde dice el instrumento se encuentra dentro de la especificación con referencia a la norma ASTM E4. Pero ese dictamen está dentro del documento que es el certificado. Muy bien. La siguiente pregunta es de Ana María Carmona y pregunta, ¿puedes repetir qué es Q y P en el certificado? Error relativo de exactitud y error de repetibilidad. Error relativo de exactitud es cuál es la desviación entre el promedio de las lecturas contra el valor nominal que registra el instrumento bajo calibración. Puede ser valores, en este caso podríamos hablar de porcentajes. Y la repetibilidad, el error de repetibilidad, que viene siendo la Q y la B, habla de qué tanto o qué tanta buena repetibilidad tiene el instrumento. Por ejemplo, en las magnitudes como de dureza o fuerza, las lecturas pueden variar hasta cierto punto valores unitarios mayores a la unidad, inclusive, o más, dependiendo del intervalo de calibración. Pero en las magnitudes eléctricas como tensión o intensidad de corriente, prácticamente ahí no hay tanta desviación porque los instrumentos patrón generan con muy buena repetibilidad. La siguiente pregunta es de Sergio Armenandis y pregunta, cuando no me calibran el cero, ¿qué pasa con la trazabilidad del intervalo de cero a al primer valor calibrado? ¿Cómo aseguro la trazabilidad? El cero es el comportamiento, hablando para poner un ejemplo de la magnitud de fuerza, y estamos calibrando la celda de carga de un dinamómetro, de una máquina, el valor de cero se tiene que calibrar porque es el que nos va a decir cómo se recupera el transductor que mide la fuerza al retirar la carga. Y ese valor, obviamente el valor ideal sería que regrese a una lectura de cero, pero normalmente no es así. O en algunos equipos siempre se queda con algún residuo y eso nos habla de cuál es la reversibilidad del instrumento cuando se aplica carga y cuando se retira la carga, el valor debería ser cero. Y en los procedimientos internos que tenemos nosotros, sí registramos ese valor y sí está dentro de la eh, incertidumbre que se ofrece y se menciona esas lecturas en el anexo de los resultados. Muy bien, la siguiente pregunta es de Ana María Carmona y pregunta, ¿qué equipos se calibran, cuáles se califican y cuáles se caracterizan? ¿Hay alguna norma? Sí, depende la magnitud, pero las tres cosas se pueden hacer. Por ejemplo, hablando de la magnitud de temperatura, podemos decir que un horno se puede caracterizar, que un termómetro de lectura directa se calibra. Y no me acuerdo cuál fue el otro término. Eh, dice, ¿qué equipos se calibran, cuáles se califican y cuáles se caracterizan? Cuando hablamos de calificación, ya estamos hablando de un tema que es superior a la calibración. Calificación, ya estamos hablando de que el instrumento se va a verificar, bueno, inicialmente se tiene que calibrar, después de que se calibra, proceden a solicitud del cliente hacer una calificación, puede ser calificación de instalación, calificación de operación y calificación de desempeño inclusive, pero ya estamos hablando de una magnitud que ante la EMA se llama mediciones especiales. Y sí, sí podemos hacer eso, lo tenemos en nuestro scope. Y se pueden hacer los tres tipos de servicio: calibración, calificación, caracterización. Muy bien, la siguiente pregunta es de Ernesto Zambrano y pregunta, definición rápida de estudio de deriva. Es una ecuación matemática del resultado de la incertidumbre mayor que obtuvo el instrumento dividido entre raíz de un número. No tengo ahorita el número exacto, ¿verdad? Pero es simplemente sacar ese valor
Es un estudio estadístico que nos dice cómo se está comportando entre cada periodo de calibración. La siguiente pregunta es de Aldair García y pregunta, ¿es necesario mantener un CARDEX con el historial de calibración del instrumento o únicamente con el certificado de instrumento? Mira, para propósitos de auditoría, entre más información le presentes al auditor, creo que va a ser de mucha ayuda. El que tú tengas tus certificados de calibraciones previas te da mucha información que inclusive con esa información que te han dado los certificados anteriores, tú mismo puedes hacer un estudio donde leas cuál ha sido el comportamiento de tu instrumento y cómo han cambiado sus condiciones meteorológicas, de tal manera que ya en un estadístico tú puedes decir, pues tengo una desviación estándar de las calibraciones de tanto, tengo máximos y mínimos y mi tolerancia es que no varíe un 0.25% y el estudio me arroja buenos resultados y que el comportamiento es óptimo de mi equipo, ¿no? La siguiente pregunta es de Edith Martínez y pregunta, para verificaciones internas, ¿qué norma nos sugieres para realizar el procedimiento y documentarlo? Las mismas instrucciones que nosotros tenemos para hacer verificaciones intermedias es un procedimiento que viene siendo reducido en puntos en los puntos de calibración, pero básicamente nos basamos en el procedimiento de calibración que tenemos para X instrumento de X magnitud. Simplemente se documenta que es un intervalo menor, que vamos a hacer con referencia a tal norma, solamente estos puntos. Lo documentas, alguien lo revisa, alguien lo aprueba, lo metes al sistema y está listo para que para que lo puedas utilizar. Un auditor te va a decir, ¿de dónde te basaste? De mi procedimiento de calibración principal y de una norma de referencia y de ahí viene de dónde saqué yo mis procedimientos para verificaciones. Y es válido y te lo van a aceptar. Muy bien, la siguiente pregunta es de Eduardo Pérez y pregunta, ¿la carta de trazabilidad de los patrones puede ser solicitado al laboratorio que calibra? Sí, es obligación del laboratorio que calibró proporcionar esa carta de trazabilidad donde viene toda la información de los patrones con los que se calibró el patrón con el que te calibraron tu instrumento. Y entonces viene la trazabilidad hacia el patrón nacional, que lo más conveniente sea hacia el CENAM, hacia el Centro Nacional de Metrología. Muy bien, la siguiente pregunta es de Pablo Betancourt y pregunta, ¿los empleados que realizan las calibraciones tienen vigencia de su certificación para poder realizarlas o les caduca? Quiero entender. Bueno, vamos a suponer que es un laboratorio que está acreditado ante EMA. En este caso, el laboratorio propone a un técnico metrólogo que se ha propuesto como signatario para X magnitud y mientras el laboratorio tenga las auditorías correspondientes durante el periodo que dura esta vigencia y se vuelven a reacreditar y demás, el técnico puede seguir haciendo calibraciones. En el momento que el técnico por algún motivo ya quedó fuera del puesto de signatario, él ya no puede firmar como responsable técnico en este caso, o podría ser como técnico metrólogo, porque ya no está como signatario ante la EMA. A diferencia de otros laboratorios como Perry Johnson o A2LA o ANAB o algo así, podemos decir que el laboratorio está certificado y cualquiera de los empleados puede hacer ese uso. Para poder llegar a hacer uso de los procedimientos, de los procesos de calibración, de la firma y revisión de documentos, tiene que haber un procedimiento interno que está definido en el sistema de calidad, donde dice que es apto o no, de acuerdo a las competencias y a las evaluaciones que tengan internamente, pero lo define internamente cada organización.
Muy bien, la siguiente pregunta es de Juan Muñiz y pregunta, ¿se podría mandar en el reporte de calibración solamente la fecha en la que se calibró, dejando abierta la fecha siguiente que toca la calibración? Sí, lo que estamos haciendo es que en la fecha de calibración ponemos la fecha de hoy, la fecha de emisión del documento, la fecha de 1 o 2 días más y la fecha de vigencia ponemos según programa. Y eso significa que es a juicio del cliente la vigencia. La siguiente pregunta es de Miriam Sánchez y pregunta, ¿todas las calibraciones tienen que ser a una temperatura de 20 grados Celsius o puede ser diferente temperatura pero estable? Eso está definido específicamente en tu procedimiento de calibración, en la instrucción de trabajo para la calibración de X instrumento. Eso es lo que te revisó el auditor y ahí dice que las condiciones para realizar la calibración deben ser entre 5 grados Celsius y 40 grados Celsius. Si hay una variación de más o menos 2.5 grados Celsius, la calibración se debe detener. Pero habla de que no debe haber variación en la temperatura, de más o menos 2 grados, por ejemplo. Pero no te especifica que se tiene que calibrar a una temperatura específica, hablando de una magnitud donde puede estar abierto ese número. Si estamos hablando donde puede afectar o puede impactar de mayor manera la temperatura como en la magnitud dimensional o en la de masa, ahí sí podemos especificar en el procedimiento que el laboratorio debe estar a una temperatura de 21 más menos 0.5, por ejemplo. Pero eso lo especifica el procedimiento y ese procedimiento tú lo haces. Tú lo haces en base a una norma y tú mismo te pones tus límites. Muy bien, la siguiente pregunta es de Edith Martínez y pregunta, ¿el laboratorio puede compartirte una carta de trazabilidad incompleta y cobrar un costo adicional para compartirte la carta de trazabilidad completa? Laboratorio acreditado ante EMA. No debería de cobrarte. Bueno, según las políticas internas que tenga la organización, creo que eso no está obligado el laboratorio a entregarte esa información. La carta de trazabilidad menciona que debes de tener referencia al Sistema Internacional de Unidades y ahí debe describirse que la cadena de trazabilidad habla de que el origen es el Laboratorio Nacional, ¿no? Que viene siendo el CENAM. Y ahí podemos decir que es un documento que a petición del cliente se tiene que entregar, no debería de cobrarse. Supongo yo que es algo implícito que hay que entregar si lo solicita el cliente. Muy bien, la siguiente pregunta es de Jaciel Moreno y pregunta, ¿en un certificado ustedes pueden identificar si un equipo está fuera de especificación? Sí, sí podemos especificar eso siempre y cuando el cliente nos dé una referencia. Si, por ejemplo, en un termómetro tienen una especificación donde dice que no puede tener un valor mayor al 3 grados de diferencia o de error, pues si durante la calibración encontramos diferencias o errores de 4.2 o 4.5 grados Celsius, pues ya podemos decir que el equipo está fuera de la especificación o de la especificación del proceso del cliente. Muy bien, la siguiente pregunta es de Pablo Betancourt y pregunta, ¿contamos con alguna fórmula general para realizar los factores de corrección basado en la incertidumbre? Depende de la magnitud, depende cuál sea nuestro modelo matemático para la estimación de la incertidumbre, las fuentes que están involucradas y definir cuáles son las que realmente van a tomarse en cuenta. Y ya depende de la magnitud, pues es el modelo matemático que se va a emplear. Muy bien, la siguiente pregunta dice, ¿se puede dañar una máquina con la calibración? No, precisamente
para poder nosotros realizar una calibración, la máquina tiene que estar en perfecto funcionamiento. Cuando menciono la palabra perfecto funcionamiento es que no tenga ninguna desviación. El procedimiento de calibración que tenemos es primeramente hacer una inspección del instrumento. Si es una máquina, tenemos que inspeccionar la máquina, tenemos que hablar con el operador, tenemos que ver que la máquina realice pruebas, obtenga resultados, no tenga mal funcionamiento, que no tenga algún detalle o una falla intermitente, porque si encontramos algo así, la calibración se detiene, se habla con el cliente, en este caso con el operador, y se le menciona que no se puede realizar la calibración porque el equipo tiene un problema o tiene una falla. Entonces ahí cualquier situación que el técnico que vaya a realizar la calibración encuentre como desviación de lo que es la inspección inicial o la verificación antes de calibrar, puede detener la calibración si encuentra una desviación ahí. La siguiente pregunta es de Miriam Sánchez y pregunta, ¿incertidumbre y error de medida son lo mismo? ¿Y cuánto puede lo máximo permisible? No, no, son cosas diferentes. Y el error y la incertidumbre, por ejemplo, en ciertas magnitudes o de acuerdo a especificaciones internas de laboratorio de nuestros clientes, algunos nos dicen no puede ser mayor al 1.5% la suma de la incertidumbre y del error. Entonces, a petición del cliente nos dicen, quiero que me dejes el instrumento dentro de mi especificación, que es no mayor al 1.5% sumando error e incertidumbre. Entonces, cuando nosotros estamos calibrando y encontramos errores altos, tenemos que reducirlos porque la incertidumbre ya está dada en nuestra tabla CMC y es lo que vendemos. Eso es lo que aparece en internet si es que nos investigan. Y el error, ese es el que sí podemos posiblemente ajustar para poder quedar dentro de la especificación del laboratorio del cliente. Hay incertidumbres ya preestablecidas por norma y eso es lo que va a definir qué tanto puede ser el error máximo o la incertidumbre que está involucrada. Definitivamente, para poder cumplir o sea, tener el cumplimiento de buen error y buena incertidumbre, pues el laboratorio debe tener buenos patrones, buenos procedimientos, buenos procesos de calibración, buenas instalaciones, buenos equipos, todo esto, buena capacitación. Esto hace que la incertidumbre que ofrece el laboratorio sea menor y si el equipo está en buenas condiciones, le dan mantenimiento, lo verifican y todo, pues también va a ser menor el error y por lo tanto puede estar hasta dentro del 1%. La siguiente pregunta es de Sandra González y pregunta, ¿cómo se hace la tabla para definir las verificaciones de un laboratorio interno? Porque no hay una norma donde te especifique el periodo de calibración de los equipos. Un periodo apropiado sería cada 6 meses o cada 4 meses. Cuando hay una cantidad grande de calibraciones, por ejemplo, si tú tienes 5,000 instrumentos en tu planta y los tienes que calibrar porque tienen gran cantidad de mediciones o grandes servicios que realizar internamente, pues vas a tener más cantidad de patrones. O si vas a tener nada más X cantidad de patrones, vas a tener que hacer más verificaciones con el mismo instrumento y por lo tanto la verificación puede ser en lugar de 6 meses a 4 o a 3 meses. Pero 6 meses es como que un estándar para poderlo poner en tu programa de calibraciones, verificaciones y mantenimientos, que todo lo debemos tener. Ese es el periodo más adecuado. Muy bien, la siguiente pregunta es de Verónica Bartolo y pregunta, si durante la calibración encuentran el límite de error máximo permitido, ¿este se ve informado en el certificado de calibración? Lo que hacemos nosotros como parte de la relación que tenemos con nuestros clientes es informar en ese momento y decir, cliente, estoy encontrando que tu instrumento trae un error grande.
trae mucho error y aquí lo que aplica es hacer ajustes. Si los ajustes están al alcance del técnico metrólogo y los puede realizar en ese momento y no implica que invierta horas en esos ajustes, el mismo técnico puede ajustar para reducir el error, que esa es la definición de ajuste. Reducir el error a través de un procedimiento definido por el fabricante y podemos reducir el error para que en los resultados que se van a emitir en el certificado pues reflejen ese error minimizado, ¿no? Entonces sí podemos informarlo ahí. Si de plano el equipo trae errores del 28%, 32%, paramos la calibración. Nosotros como política decimos, ¿sabes qué? Yo creo que lo que más conviene para ti es que revisemos el equipo y apliquemos un ajuste mayor o una reparación para poder reducir ese error y dejarlo dentro de especificación. Y eso sería ya otro servicio que se cotizaría por separado. La siguiente pregunta es de Miriam Sánchez y pregunta, entonces, ¿sí es recomendable tener un historial de calibración y controlarlo con un Cardex? Sí, yo creo que es de mucha ayuda, es información dura que le va a servir al auditor cuando te diga, bueno, ¿de dónde sacaste esta información? O ¿por qué me estás diciendo que este es el comportamiento de tu instrumento? Ah, pues porque tengo aquí registros, controles estadísticos donde me dice el comportamiento de mi instrumento y aquí están los formatos que están registrados en el sistema y que me están arrojando esta información y yo la estoy concentrando en este Cardex y me sirve para poder respaldar lo que estoy presentando. Sí, definitivamente no está de más, al contrario, te respaldan mucho. Muy bien. Jaciel Moreno pregunta, ¿tiene un costo el pedir que nos avisen cuando un equipo está fuera de calibración en el certificado? No, no tiene costo, simplemente el cliente, la, la legalidad o lo más apropiado, correcto, es realizar la calibración, informar al cliente que el equipo está dando mal, que el equipo trae error y que puede estar fuera de tolerancia. Eso le sirve al cliente para decir, a ver, me estás diciendo que con lo que yo estaba monitoreando el aseguramiento de la calidad está mal. No sé para qué lo estés usando, pero te puedo decir que las lecturas que estaba arrojando este instrumento no eran las más correctas. ¿Qué significa? Que sí trae un error que se debe considerar como para que ese instrumento o lo ajusten, o lo reparen, o lo reemplacen. Muy bien, ya casi acabamos con las preguntas. La siguiente es de Pablo Betancourt y pregunta, al solicitar los intervalos de calibración, si tengo pruebas con resultados más bajos del intervalo mínimo del alcance del laboratorio de calibración, ¿sería válido ante una auditoría? De acuerdo. Si, por ejemplo, regresamos a lo que mencionamos, tenemos un error no me acuerdo si dije 500 libras, pero yo realmente lo uso para hacer verificaciones en mis pruebas, que es un pull tester, y realmente las pruebas que yo hago me arrojan resultados de 150, 180 libras. Nunca voy a llegar ni a 400 libras. Entonces yo le puedo decir al laboratorio que me va a calibrar, quiero que me calibres mi instrumento de 0 a 400 libras. No me lo calibres hasta 500, calíbramelo de 0 a 400 libras y yo sé que en ese intervalo de calibración voy a salir con un error menor. Sí, es algo que pueden solicitar y se puede hacer. Muy bien, la siguiente pregunta es de David Garanzuay y pregunta, ¿qué se puede hacer con equipos de medición eléctrica que no se pueden ajustar? Bueno, ahí hay que consultar con el fabricante y mencionar que los resultados durante el proceso de calibración arrojan que trae errores altos y que de acuerdo a la calibración anterior está fuera de especificación. Ahí lo que procede es que, que le hagan una revisión, que le hagan un ajuste, que le cambien a algún componente o le cambien alguna tarjeta porque a lo mejor ya tiene componentes agotados o demás. Es prácticamente reparar el equipo para que pueda o ser ajustado o ser reparado y que se reduzca ese error encontrado.
Muy bien, la siguiente pregunta es de Miriam Sánchez y pregunta, ¿el error de medida se puede calcular con un R y R? Bueno, ese estudio de R y R te va a decir que también lleva a cabo tu técnico el proceso de operación de medición con ese instrumento y que también está repitiendo el instrumento que estás usando para realizar la medición. Pero no tiene que ver directamente con el error que se genera, pero sí podría ser que si el técnico que está haciendo la medición no está debidamente capacitado, no tiene las aptitudes adecuadas, el conocimiento o las buenas prácticas puede generar un error. A final de cuentas, ese estudio te sirve para que sepas quién hace mediciones más cercanas al valor convencionalmente verdadero que los demás técnicos que utilizan el mismo equipo. Entonces, ese estudio te dice que también repite el equipo y que también mide tu personal. Y vas a encontrar que de 5 hay uno que te está ocasionando el mayor error y a esa persona hay que darle capacitación, hay que darle entrenamiento, hay que inculcarle buenas prácticas y ahora sí que supervisarlo, ¿no? Ahora, para que el equipo repita correctamente, pues debe de tener mantenimientos preventivos, programados, calibraciones, verificaciones, estudios de deriva para que puedas decir, mi equipo está bien, el problema es cómo lo están usando para medir. Muy bien, ya solo quedan dos preguntas. La siguiente es de Sergio Armendáriz y pregunta, cuando evalúo los resultados de la calibración de mi instrumento contra los que especifica el fabricante del propio instrumento y estos están fuera de especificación, ¿qué prosigue? ¿De qué otra manera justifico que puedo seguir utilizando el instrumento? Ok, la primera cosa sería ver la especificación del fabricante. Si el fabricante te dice, es que este multímetro tiene un error máximo permitido, o sea, por fabricación, por especificación de 0.18 y está arrojando un error del 0.22. Entonces, lo primero que hay que ver es tratar de hacer un ajuste para que el error se reduzca. Ahora, si ese error de 0.22 no te afecta porque no lo vas a ver en tu proceso, porque estás midiendo voltajes de 140 volts y resulta que el punto 18 contra el punto 22, pues realmente no hay un punto donde te des cuenta cuál es la diferencia entre un valor y otro, ¿no? Entonces, creo yo que no te afectaría, pero tendrías que respaldarte haciendo el estudio y decir, ya hice el estudio, no me afecta, por lo tanto lo voy a seguir usando. Pero si, por ejemplo, estás midiendo milivoltajes, donde estás esperando encontrar de 14 a 20 miliamperes y ese error sí te puede afectar, entonces sí ya tienes que hacer un ajuste con el fabricante o una reparación o simplemente ya puedes decir, ¿sabes qué? Este calibrador de proceso lo tengo que reemplazar porque me está generando mucho error. Ok, la última pregunta es de Jaciel Moreno y pregunta, ¿es necesaria la calibración de los flexómetros? Sí, definitivamente, digo, aquí en el laboratorio de Metrolab nos llegan cantidades grandes de flexómetros a calibración, inclusive hay clientes que lo compran nuevo, nuestra compañía hermana que puede ser Herramental, y Herramental los vende con un certificado de calibración, con una etiqueta donde estos flexómetros vienen a Metrolab, aquí se calibran y ya se venden con certificado de calibración. ¿Para qué? Pues para que los clientes que lo utilizan tengan el respaldo de que ya vienen calibrados por un laboratorio acreditado. Muy bien, ahora en sus pantallas les va a estar apareciendo una votación. Sería de mucha ayuda si la pudieran contestar, por favor. Y bueno, si no hay más preguntas o algo más que quieran añadir, ya podemos finalizar el seminario. Nuevamente, muchísimas gracias a todos por su asistencia y por su participación. Y de la misma manera, agradecemos al ingeniero Fernando Ríos por compartirnos su tiempo y su conocimiento.
Para los que tienen duda, las constancias de participación se enviarán en los próximos días a todos los asistentes. Y de nuevo, muchas gracias a todos por su asistencia. Que tengan muy bonito día. Nos vemos en el próximo CETEC. Hasta luego, que estén muy bien todos. Esperamos volvernos a ver pronto. Muchas gracias, Inge. Hasta Hasta luego. luego.